Bueno chicos, partiendo con el problema 4.1, el primero, tenemos la función x de 1, que es la siguiente. Esta función x de 1 es una función compleja, dado que tenemos este j de acá, que viene a multiplicar este seno y coseno que se está multiplicando, que de por sí es una señal real. ¿Ok? El que esta señal x de 1 fuera compleja implicaba que, en el fondo, la fase del espectro, la frecuencia, probablemente no cumpla con ser una función impar. ¿Ok? Tener eso en mente. Siempre que tengamos funciones senos y cosenos, recomiendo trabajarlo como exponenciales complejas. En el fondo, desmenuzarlo lo más que se pueda, con tal de aplicar las propiedades de las exponenciales complejas en el dominio del tiempo. En el fondo, una exponencial compleja en el dominio del tiempo me viene a generar desfases cuando yo la traspaso al dominio de la frecuencia. Cuando estas exponenciales están multiplicando unos. ¿Ok? Recordar que la transformada de una constante es el delta Dirac. ¿Ok? No tiene frecuencia, es decir, tiene frecuencia cero. Si ocupaba este par y ocupó la propiedad de dualidad, me queda entonces que la transformada de un delta Dirac es un 1. Es decir, ocupa todo el ancho de banda. Ya que el delta Dirac tiene infinita variación en t igual 0, necesito todas las frecuencias para poder modelar esa función. ¿Ok? Entonces, dado que la transformada de un 1 es un delta Dirac, estas exponenciales van a venir a desfasar esos delta Dirac de la transformada. Y recordar que aquí esto lo tengo que modelar por 2πf. ¿Ok? Cuando esta exponencial de acá me va a venir a desfasar en 500 Hz, esta de acá también en 500 Hz, uno es negativo, el otro es positivo. Eh, esta de acá en 1000 Hz y esta en menos 1000 Hz. ¿Okay? Entonces tener ojo con eso. Recuerda que estamos trabajando en Hz. Al menos si es que uno así lo decide, uno también lo podría trabajar en redanes partido en segundo. Ok, bueno, esto de acá, esta expresión de acá la puedo seguir trabajando, puedo multiplicar las exponenciales y me da esto de acá. Puedo trabajarlo así, puedo aplicar la transformada de Fourier directamente, o también podría, en vez de esto, podría dejar esta multiplicación tal cual y después plantearla como una convolución en el dominio de la frecuencia. Pero si seguimos esta forma de hacerlo, no va a dar esto de acá. ¿Ok? En el fondo, esta exponencial se transforma en un delta Dirac desfasado en 1500 Hz positivos. ¿Ok? Recordar el 2πf de acá. Esta de acá en 500 Hz negativos, es decir, se corre hacia la izquierda, por eso el más, perdón. Esto en 500 Hz positivos se corre hacia la derecha con un menos y así. ¿Ok? Esta es una constante, simplemente su transformada es un delta Dirac. ¿Ok? Bueno, y como comentaba, de otra forma, tendríamos esto acá, dejarlo tal cual sin tocar las exponenciales, dejar el producto en el dominio del tiempo. Luego, la transformada se planteará como una convolución, por, en el fondo, aplicar el teorema de la convolución. ¿Ok? Multiplicación en el dominio del tiempo era una convolución en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Luego con esto puedo comenzar a graficar cualquiera de los dos casos. Puedo graficar directo con esto de acá, que ya está dada la expresión, o dejarlo compactado como una convolución y entender cómo graficar una convolución directamente desde esta expresión. ¿Okay? El gráfico sería este de acá. En este caso, podemos sacarlo directamente de acá o podemos desmenuzarlo a partir de la convolución. En este caso, podría partir con dos pulsos en menos 1000 y en 1000 Hz. ¿Okay? Partiría con un pulso acá y un pulso acá. Luego lo voy a convolucionar con un pulso positivo en 500
impulso negativo en menos 500. ¿Ok? La convolución de esto, en el fondo serían, si es que esta es mi función móvil, en el fondo estos pulsos de 500 Hz van a quedar montados en torno a los deltas de 1000 Hz. ¿Ok? Me va a quedar de esa forma. Esa sería una convolución si es que esta es la parte que muevo. ¿Ok? También pude haberlo visto desde la otra perspectiva. En vez de mover los que están a 500 Hz, podría mover los que están a 1000 Hz. Es decir, podría plantear así los de 1000 Hz. Los que están a 500 Hz, bueno, este es el positivo, este es el negativo. ¿Ok? Y luego la parte móvil, digámosle así, va a ser los que están a 1000 Hz. O sea, podríamos hacerlo al revés. Lo voy a mover un poquito para arriba para poder moverlo solito, sin que se me deforme tanto. Algún día, ahí está. Ok, entonces, digamos que mi parte móvil son estos deltas que estaban originalmente aquí en 1000 Hz. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente, primero se van a montar sobre la que está a menos 500 Hz, pero como es negativo, quedan reflejados. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Y la segunda parte es que queden montados sobre el delta que está a 500 Hz y es positivo. ¿Ok? Esa sería otra forma. Da lo mismo cuál se monta en el otro. ¿Ok? Me va a dar el mismo resultado. En el fondo es conmutativo para estas señales, digamos, de deltas. ¿Ok? Tener cuidado con eso. Y bueno, tenemos el delta a frecuencia cero que era proveniente de la constante. ¿Ok? Ver este gráfico nos permite también desprender, si es que queremos, el gráfico de los coeficientes. En este caso los coeficientes ya no están respecto a f, sino respecto a n, donde tenemos el primero, segundo y tercer armónico. Para este caso, el primer armónico está a 500 Hz, el segundo a 1000, el tercero a 1500. ¿Cómo diantres sé yo cuál es el primer armónico? Bueno, tengo que sacar el máximo común divisor entre todas las frecuencias presentes. ¿Ok? El máximo común divisor va a ser el primer armónico. Va a ser el valor de frecuencia que tiene en común todas las demás frecuencias. ¿Ok? Ya, entonces, en este caso, en vez de deltas de Dirac que vienen dados por sus áreas, ahora puedo enunciarlo con altura. Aquí un cuarto es lo mismo, pero ahora sí, en vez de deltas de Dirac, por deltas de Kronecker. ¿Ok? En fondo son puntitos con valores, ya no son puntos infinitos. Recordar que el delta Dirac, estos delta Dirac tienen altura infinita. Por eso es que no marco aquí en el eje vertical su valor, porque en el fondo siguen infinitamente hacia arriba. Lo único que digo es cuánto vale su área. Pero acá, cuando paso a los coeficientes, es un traspaso prácticamente directo. Y ahí sí puedo dotarlos de área. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos nuestros coeficientes. El tema es que, bueno, este sería mis coeficientes de sub n. Son números complejos. ¿Ok? Si yo quisiera graficar la fase de los d sub n, bueno, este pulso acá es positivo con fase 0. Este pulso acá es negativo. Voy a decir que tiene desfase menos pi. ¿Ok? Y lo que ocurre, bueno, el pulso central es positivo, de fase 0. Y el pulso acá también es positivo. Es decir, tiene fase 0. Inmediatamente ya no se está cumpliendo que el espectro de... O sea, la fase del espectro es una señal impar, ya no es impar. ¿Ok? Entonces, eso proviene de que
x de 1 es una señal compleja. Así que no romperse el cráneo pensando por qué no hay una simetría, por qué este punto de acá no es negativo. ¿Ok? Es por eso, porque esta señal ya es compleja. ¿Ok? Si fuera una función real, el pulso este de acá estaría acá, porque esto sería negativo, pero no ocurre, entonces es positivo. Este de acá es negativo, lo voy a marcar con pi para la izquierda, de esa forma. ¿Ok? Entonces eso. Esos serían los coeficientes. Un traspaso directo del... No es necesario hacerlo tampoco, pero se puede hacer. Pero es directo, ¿ok? Tenerlo en mente. Además, por Parseval y viendo los coeficientes o viendo la transformada, perdón, puedo obtener la potencia. Recordar que Parseval lo que decía era que bueno, la potencia en este caso de x1 es igual al coeficiente central al cuadrado, 1 al cuadrado, más 2 veces la suma de los coeficientes de los lados. ¿Ok? Perdón, de 0 a... Perdón, de 1 a infinito. ¿Ok? Dos veces porque sumo los de la izquierda, lo dije al revés, los de la derecha y los de la izquierda. ¿Ok? Al cuadrado. ¿Ok? Tengo en el fondo 4 pulsos de amplitud de un cuarto, lo elevo al cuadrado y sumo todo. ¿Ok? Y eso sería. Creo que en ayudantía puse otro valor. Pero eso, en el fondo, tal vez lo habré hecho mal en ayudantía la suma. Que aquí me da 4 dividido en 16, eso es un cuarto, me da 5 cuartos. ¿Ok? Pero es eso. Y bueno, como tengo potencia finita, quiere decir que tengo energía cero. Perdón, tengo energía infinita. Ahí sí, porque es una señal periódica infinita. La medida de la energía ya no es significante para medir su tamaño, ¿ok? Puede tener energía finita y luego medir la potencia y eso me da una señal, o sea, una medición del tamaño de la señal. Bueno, el ancho de banda de esta señal se va a medir desde la frecuencia 0 hasta el último pulso. Basta con medirlo en las frecuencias positivas. Nosotros vamos a medir siempre el ancho de banda para frecuencias positivas nomás. Basta con eso, porque se refleja hacia el otro lado. ¿Ok? La energía. Recordad que la energía en el fondo viene dado con el área bajo la curva de estas cositas. Y estos delta Dirac sí tienen área bajo la curva. Cada uno tiene un cuarto. ¿Ok? Entonces, la señal concentra su energía hasta los 1500 Hz. Ese va a ser su ancho de banda. Podríamos meter otros criterios, pero aquí es bien claro el punto. ¿Ok? Y el valor a frecuencia continua, en este caso, es 1. ¿Ok? Basta con verlo a partir de los coeficientes. ¿Ok? Va a ser el primer coeficiente. ¿Ok? Y bueno, eso tiene sentido porque si nos volvemos acá, la señal original, esta es la continua, 1. ¿Ok? Puede uno confundirse con que esto tiene altura infinita, pero basta con ver los coeficientes, son los quienes componen a la señal. ¿Ok? Los coeficientes nos dan valores tangibles que podemos ingresar acá. ¿Ok? Eso sería el ejercicio 1. Bueno, continuando con el problema 4.1.2, tenemos la siguiente función x de 2 de t. Tenemos una recta de ancho a convolucionada con un tren de pulsos de periodo a. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar digamos, a pensar cómo se grafica esto, procedamos directamente a calcular la transformada. ¿Ok? En este caso,
como tengo una convolución en el dominio del tiempo, puedo plantear esto en el dominio de la frecuencia como el producto de sus transformadas. ¿Ok? En este caso, la transformada de la rect ya la conocemos. Es en este caso async de FA. Y la transformada de un tren de pulsos también la conocemos. En este caso va a ser otro tren de pulsos ponderado por la frecuencia a la que se muestran los pulsos. En este caso el periodo era A, luego la frecuencia es 1 partido en A, 1 partido el periodo por la sumatoria de, bueno, el tren de pulso. Pero ahora X espaciados en frecuencia por la misma frecuencia, digamos, en la que se muestran estos pulsos, ¿ok? En este caso, K partido en A. ¿Ok? Entonces, la rect era la sync en la frecuencia y el tren de pulsos era otro tren de pulsos ponderado por la frecuencia y en tramos de frecuencia, ¿ok? De este tren de pulsos. En este caso, sería esto de acá. Sería lo mismo que acabamos de decir, pero multiplicado. Y luego, bueno, este A se va con este A y nos queda esto de acá. Esto de acá nos da en delta de Dirac de F. ¿Y por qué? Bueno, si lo analizamos gráficamente, tenemos en verde el tren de pulsos y tenemos en celeste la sync. Como podemos fijarnos, en este caso, en todos, digamos, los puntos en que la sync se hace 0, tenemos al tren de pulsos multiplicándose, excepto a la frecuencia 0. El único punto en donde el producto no es 0. ¿Ok? Dado eso, el resultado es el delta de Dirac centrado en 0. ¿Cómo pudimos ver esto? Bueno, recordar que la sync de X solito así se hace 0 en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, ya que la definición de esto era seno de pi x dividido en pi x. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo pondero esta sync por A, en vez de hacerse 0 en 1, en 2, en 3, en 4, etc., se va a hacer 0, más bien, se va a comprimir. Se va a comprimir por un factor de A. Eso es lo que ocurre. Se divide en fondo el 1, el 2, el 3, el 4 por A, porque se comprimió. Si hubiera dividido por A en vez de multiplicar, se hubiera expandido. En vez de ser 1 dividido en A, sería A, 2A, 3A, 4A, etc. ¿Ok? Así que ojo con eso. Bueno, dado eso, en el fondo la sync, los puntos en que se hace 0 coinciden con los puntos en que aparecen los delta Dirac de este tren de pulso. ¿Ok? Entonces, es una manera de graficarlo. ¿Ok? Y eso sería recordar que la sync está envuelta, valga la redundancia, en una envolvente. Por eso decae tan rápido. Y eso, en el fondo este sería el resultado, ya que bueno, rect de t partido en A es una rect normalita, ¿ok? Que va desde menos 1 partido en A hasta 1 partido en A y lo convoluciono con un tren de pulso. Es esto acá, y estos trenes de pulso, o más bien estos pulsos, están espaciados en A. Perdón. A, 2A, menos A, etc. Y el resultado sería, si lo hago gráfico, serían todos estos rects montados en los delta de Dirac. Sería algo así. Sería un rect ahí. Luego inmediatamente se suma otro rect. Inmediatamente se suma otro rect acá, otro rect acá. Y la suma neta de eso me da la constante 1. Y como vimos, la transformada de 1 de una constante es directamente el delta Dirac. Y ahí está. ¿Ok?
Ese sería el problema 2. O sea, 4.1.2. Con el problema 4.1.3 tenemos la función x de 3. En este caso, una señal, digamos, por así decirlo, polinomial. ¿Ok? Recordar, cuando vemos estas cosas así, funciones evaluadas en tiempos negativos, significa una reflexión en torno al eje vertical. ¿Ok? Es decir, si quisiéramos graficar esto, bueno, sabemos que el escalón es 0 para tiempos menores a 0 y 1 para tiempos mayores a 0. ¿Ok? Entonces, si grafico esta parte de acá, digamos en verde, es 0 para todo este tramo y es una parábola para tiempos mayores a 0. Si grafico esto de acá, primero, como es un escalón al revés, es 1 para tiempos menores a 0 y 0 para tiempos mayores a 0, es decir, va a ser 0 para tiempos mayores a 0. Y luego, para lo que está a la izquierda del 0, para t menor a 0, tengo una parábola negativa. ¿Ok? Y luego todo multiplicado por una rect de t medios, es decir, una rect que tiene ancho 2, es decir, va de menos 1 a 1. ¿Ok? Si gráfico la suma de la señal, o sea, de la parte verde con la parte naranja, y después la multiplico por la red, me va a dar el siguiente gráfico. ¿Ok? Esa es la función x de 3, o sea, x sub 3. En este caso, siempre que tengamos este tipo de señales, digamos, polinomiales, ojalá ocupar la noción de diferenciación. ¿Ok? Analicemos gráficas más sencillas. Gráficas más sencillas que la función original, en el fondo, que es de grado 2. ¿Ok? Vamos derivando. Y ahí vamos a ir viendo por qué es más conveniente para estos dos casos. En este caso, si obtenemos la derivada y la graficamos, tenemos lo siguiente. ¿Cómo sé esto? En el fondo, para este tramo acá, esto es como un t al cuadrado. Si derivo eso, se convierte en un 2t. ¿Ok? Notar que aquí la escala cambió, en el fondo, para que quede más compacto nomás. Lo grafiqué de esta forma, pero la pendiente es 2. ¿Okay? Una variación de x por dos variaciones del eje y. ¿Okay? Aquí la pendiente es positiva. Perdón, se me cortó un poquito. Bueno, aquí la pendiente es positiva. Y aquí la pendiente también es positiva, pero en este tramo de la función la parábola es menos t al cuadrado. Es decir, la derivada es menos 2t. ¿Ok? Me da esto de acá, el gráfico de la derivada. Puedo obtener una versión analítica que es más de lo mismo que la versión original. ¿Ok? En vez de ser parábola, estos tramos son rectas. ¿Ok? Una con pendiente negativa y la otra con pendiente positiva. Pero en el fondo la derivada en todo este tramo es positiva, ya lo más cero, que es lo que estamos viendo acá. Como no es suficiente todavía y podemos seguir disminuyendo el orden, volvemos a derivar y obtenemos la siguiente gráfica. Esta es la segunda derivada. ¿Ok? Para este tramo, si derivo este menos 2t, me da menos 2, pendiente constante. Y si derivo este tramo acá, que es 2t, me da pendiente constante 2. ¿Ok? En el fondo, bajé otra vez el orden de mi función. ¿Ok? Y nuevamente análogo a la versión original. Puedo derivar aún más. Ya llego al último punto de interés, por así decirlo. En este caso ya voy viendo las variaciones. ¿Ok? En este caso, si veo las variaciones dependientes de mi segunda derivada, aquí varío en menos 2
¿Ok? Hay una variación de -2, que es la que está acá. Luego hay una variación de 4 hacia arriba. Y una variación de -2 en t igual 1. ¿Ok? Recordar que la derivada, en este caso de una constante, o de un escalón, mejor dicho, es un delta Dirac. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Esta sería la tercera derivada de mi función original. Pasamos de esto a esto de acá. Esto de acá es mucho más manejable porque ya sabemos cuál es el par delta Dirac frecuencia y viceversa, ¿ok? Así que tenerlo en mente. ¿Y por qué diantres estamos haciendo esto? Bueno, antes de eso, podemos obtener la transformada de Fourier de mi tercera derivada, que simplemente, ya que tengo un delta Dirac desfasado en el tiempo, en frecuencia, me parece como una exponencial desfasada en frecuencia. En el fondo esto me generaba un desfase, me generaba una recta, más bien una variación de fase proporcional a la frecuencia. ¿Okay? Si yo quería generar un desfase en el tiempo, la variación de la fase en frecuencia tiene que ser proporcional eh, respecto a dicha frecuencia, y para que todas las distintas frecuencias generen el mismo desfase en el tiempo. ¿Okay? Entonces esta era la forma de manifestar, por así decirlo, un desfase temporal, pero en la frecuencia. Y la transformada de 4 delta, en el fondo es un 4 solamente, no está desfasado. ¿Ok? Y lo mismo. Acá, la transformada del delta, desfasada. ¿Ok? Recordar que la transformada del delta por sí solo es un número nomás, es un 1. ¿Ok? Porque ocupa todo el ancho de banda del espectro. ¿Ok? Y al desfasarlo por exponenciales, o más bien desfasarlo en tiempo, aparece este desfase en exponencial, que me altera, valga la redundancia, la fase. Pero eso, esta es la transformada de mi tercera derivada. Esto de acá lo puedo, digamos, compactar. Me quedaría -2 exponencial j2pi f menos e a la menos j2pi f. Multiplico arriba y abajo por 2. Y esto de acá, perdón, hay un más. Esto de acá es el coseno de ese argumento. ¿Ok? Y así que ahí aparece este coseno, que es una forma más amigable de verlo. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, ya que tenemos la transformada de la tercera derivada, que salió relativamente fácil, podemos aplicar la siguiente propiedad, que me relaciona que cómo se diferenciaba en el dominio de la frecuencia y cómo me lo relacionaba con la derivada enésima en el dominio del tiempo. Ok, en el fondo, la derivada enésima en el dominio del tiempo en la frecuencia es simplemente multiplicar por j2πf n veces por la transformada original. Ok, si yo quiero en el fondo despejar esta transformada original, ya que se cumple linealidad en este caso, multiplico por 1 partido en j2πf n. Ok, y ahí despejo la transformada que me interesa en este caso de la función original. En este caso el n es 3, así que pesco esto y lo divido por j2πf a la 3. Y ahí tengo la transformada de la función original ocupando la derivada de esta función. Derivo tantas veces sea necesario, ojalá hasta llegar a estas cosas que son delta. Ok. Y de ahí es más fácil aplicar la transformada. ¿Ok? Y después me voy hacia atrás dividiendo por j2πf tantas veces haya derivado. Ese sería el problema 4.1.3. Bueno, para el problema 4.1.4 tenemos la siguiente función dada por esta expresión. En este caso, P de t es la convolución entre una rect y un triángulo. Este rect de acá es un rect de ancho 4, ¿ok?
es decir, va de menos 2 a 2. Recordar que el triángulo tiene otra noción respecto a lo que significa lo que está multiplicando. Perdón, aquí me equivoqué. No está dividiendo el 4, sino que está multiplicando. Esto es un medio. Esto es menos un medio. No, miento. Miento. Esto de acá es rect solito. ¿Ok? Esto es rect solito. Si multiplico por 4, estoy comprimiendo en un factor de 4, es decir, ahora va a ser un octavo. ¿Ok? Si hubiera dividido por 4, ahí estoy expandiendo por 4. Estoy multiplicando por 4. Pero eso, esta sería mi rect de 4t. Ok, recordar que el la función triángulo, originalmente, así, triang de t, no va de menos un medio a un medio como el rect, sino que va de menos 1 a 1. Es decir, si multiplico por 4, voy a estar comprimiendo por 4, va a ir de menos un cuarto a un cuarto. Entonces sería 4t. ¿Ok? Entonces me piden convolucionar eso con lo otro. ¿Ok? Podríamos sacar una manera gráfica de hacerlo para ver cómo se ve esta función. Se puede hacer, pero no vamos a perder tiempo en eso. ¿Ok? Eso. Entonces, vamos a proceder a realizar el ejercicio, en este caso, yendo paso a paso. No nos conviene ver esto en el dominio del tiempo, ya que una convolución es un poquito complicado. Veámoslo desde el dominio de la frecuencia. Ok, dado que tengo una convolución en el tiempo, se me transforma, valga la redundancia, por la transformada Fourier, en una multiplicación. En una multiplicación de las transformadas en el dominio de la frecuencia. Ok, bueno, esta transformada de rect y del triángulo están dadas por tabla. Ok, y en este caso nos da lo siguiente. Ok, la de la rect es tau, es decir, si rect la escribo como t partido en tau, la transformada era tau sinc de f tau. Y para el triángulo de t partido en tau, la transformada era tau sinc al cuadrado de f tau. Que eso es demostrable y creo que hay que hacerlo la tarea. Pero eso, en este caso, como estoy multiplicando, mi tau es un cuarto para ambos casos. Y ahí aparece este resultado. Bueno, después meto todo en una expresión. Me queda 1 partido en 16 por la 5 al cubo de f cuartos. ¿Ok? Teniendo eso, en este caso, bueno, ya tenemos cómo se ve la función p de t en frecuencia. ¿Ok? Luego, veamos qué pasa, o veamos cómo se ve el coseno de 2000 pt por pt, pero en frecuencia. ¿Ok? Dado que se está multiplicando en el tiempo, aparece como una convolución en frecuencia. ¿Ok? En este caso nosotros ya sabemos la transformada de pt, la acabamos de obtener. En este caso también sabemos la transformada del coseno, que son dos pulsos, uno aplicado en menos la frecuencia y otro en más la frecuencia, y con amplitud un medio. ¿Okay? Recordar que esto es 2πf. ¿Okay? Por eso el 2000, en verdad, la frecuencia del coseno es en hertz, en 1000 Hz. ¿Okay? 2πf es igual a 2000pi, y ahí nos saca que f es 1000. ¿Ok? En este caso, una convolución entre pulsos y una transformada es sencillito. ¿Ok? Esta transformada aparece montada en este delta y en este delta. Eso es todo. ¿Ok? Es decir, mi resultado va a ser de este estilo. ¿Ok? La transformada, que era 1 partido en 16 al cubo, que está acá, aparece montada a 1000 Hz.
Esto es menos 1000 Hz, un desplazamiento en frecuencia negativa y en la frecuencia positiva. ¿Ok? Esa sería la transformada de Fourier del coseno de 2000 pi t por PDT, que lo sacamos todo con convoluciones usando el, vale la redundancia, el teorema de la convolución. ¿Ok? Bueno, en este caso, si queremos obtener la transformada de esta señal completa, tenemos varios caminos. ¿Ok? Podemos ir a la definición de cómo es una señal, digamos, periódica, la transformada de Fourier de una señal periódica, y podemos valernos de los coeficientes de la serie de Fourier. En este caso, los coeficientes de la serie de Fourier vienen dados simplemente por, en el fondo, 1 partiente 0, es la misma formulita de siempre. Esta es la transformada de Fourier de la señal que se va a repetir, que va a ser periódica. En este caso, la frecuencia se va a evaluar en NF sub 0, que en el fondo va a ser la frecuencia dada por el periodo de los delta del tren de pulso. En este caso, el periodo del tren de pulso es 2. Luego F sub 0 es un medio. ¿Ok? Eso es lo que ocurre acá abajo. Por eso T sub 0 es 2 y F sub 0 es un medio. ¿Ok? Esto viene de la formulita de siempre, de que, por ejemplo, los coeficientes de D sub n es 1 partiente sub 0. Si mi función se llamara g, ir sacando valores de la transformada y pondré la transformada por 1 partiente 0. Y ahí voy sacando los coeficientes. ¿Ok? Esto también me sirve para reconstruir esta señal periódica a base de la serie de Fourier. ¿Ok? Pero por definición de cómo se ve la transformada de Fourier, o cómo es la transformada de Fourier de una señal periódica, tengo esto acá. ¿Ok? Basta con sacar los coeficientes, la expresión de los coeficientes, que ya la que tengo acá, y irlos sumando en deltas de Dirac, x espaciados por la frecuencia de que los separa, ¿okay? Proveniente del tren de pulsos original, que me definía esta función aperiódica como una función periódica a base de una convolución. ¿Ok? Luego, en este caso, podríamos dejar el ejercicio hasta ahí, o preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si yo ya sé cuál es la transformada de esto, que es la que está acá, y sé cuál es la transformada de un tren de impulso? En el fondo, plantearía lo siguiente. Bueno, dado que x4 viene definido por una convolución en el dominio de la frecuencia, vendría definido como el producto de la transformada del coseno de 2000 pi t por PDT, que ya los conocemos también, está acá, por, dado que la convolución era una multiplicación, la transformada de un tren de impulso, que ya lo sabemos, es uno partido en el periodo y otro tren de impulso. En este caso en la frecuencia, y entramos de la frecuencia a la que estaba este tren de impulso en el tiempo. ¿Ok? Esta sería otra forma de plantearlo. Y hay que tener cuidado porque en el fondo esto de acá es exactamente lo mismo, definido de otra forma. Es exactamente lo mismo que eso ahí. ¿Ok? Es decir, y es más, la típica formulita de D sub n 1 partido entre 0 por g de n f sub 0 tiene su sustento en esto, en haber convolucionado un tren de impulsos y multiplicado por la transformada de la señal aperiódica. Aquí aparece el factor 1 partiente sub 0. Esta es la transformada, que podríamos llamarla GDF si es que fuera el caso.
Y al multiplicarlo por este tren de impulsos, estamos sacando valores cada f sub 0. Que en el fondo es esto de acá. Echarle un vistazo a eso. En el fondo esta fórmula la estamos demostrando sin darnos cuenta. Puede ser. ¿Okay? Luego en el fondo, ya como tengo los coeficientes y también tengo esta expresión de acá, puedo expresarlo de cualquiera de las dos formas. Y llegar a reemplazar en el fondo. Ok. En el fondo recordar f sub 0 era un medio. Ahí está. Y los coeficientes ya los teníamos. Ok, entonces esa sería una forma de conectar la transforma de Fourier con la serie de Fourier en cuanto a los coeficientes y explicar por qué esta fórmula funciona. Aparece de convolucionar una señal aperiódica con un tren de impulsos y recordar que la transforma en tren de impulsos es otro tren de impulsos. ¿Okay? Ese sería el ejercicio 4.1.4. Ahora, ¿cómo se cierra esto? Ahí. Bueno, para la primera parte del ejercicio 4.2, bueno, lo enunciado es lo siguiente. En el fondo, bueno, para la primera parte nos piden sacar la transformada de estas dos señales que son aperiódicas. ¿Ok? En este caso nos dan la información y en el eje horizontal nos entregan, nos dicen que se está graficando en múltiplos de A, ¿sí? T partido en A, es decir, por ejemplo en este punto T partido en A vale 2, más bien en el tiempo. Aquí por ejemplo T partido en A vale 4, es decir, aquí el A vale 2, si es que despejo esto, T igual a 2A, T igual a 4A y así, ¿ok? Son múltiplos de A. 1A, 2A, 3A, 4A, ¿ok? Son una forma de entregar los datos, ¿ok? Bueno, en este caso nos piden obtener una expresión analítica de la transformada de Fourier. Para ello necesitamos sacar una expresión analítica en el tiempo primero. En este caso nos podemos fijar en la envolvente y en la señal interna. En este caso, la envolvente, la versión punteada, es un seno, ya que parte en 0,0 de frecuencia, en este caso 4A. ¿Okay? Parte el seno ahí y termina ahí. 4A y por T. Esa sería la envolvente por el seno que esté adentro. Que bueno, es otro seno, pero distinta frecuencia. En este caso tenemos un seno, dos senos en 2A. ¿Ok? Es decir, sería 2pi y el periodo A. T. ¿Okay? Esta sería nuestra señal, pero el tema es que esta es una señal infinita. Entonces, para hacerla finita, podemos multiplicarla por una rect. ¿Okay? Una rect que nos acote de todo, en este caso, rect centrada en 4A, y con ancho 8A. ¿Ok? Esa sería la función, la primera función. Y sería un símil, una similitud para la señal G. En este caso la podríamos definir la envolvente a base de triángulos. ¿Ok? Eso lo dejo para el análisis, pero el desarrollo ya está la expresión. Ustedes lo pueden sacar. Es lo mismo. ¿Ok? Analizar la envolvente, multiplicarlo por la señal que esté dentro. Y eso, como los triángulos ya son finitos, no es necesario multiplicarlo por una red. ¿Ok? Basta con los triángulos. Ok, entonces, volviendo al ejercicio, nos piden sacar la transformada de estas señales para esta primera parte. Ok, entonces estas son las expresiones analíticas de estas señales. Ok, partiendo con f de t, podemos en el fondo desmenuzar las sinusoidales de nuevo en exponenciales, como siempre he recomendado.
En este caso me aparece un j al cuadrado en el denominador, pasa como menos 1 multiplicando todo, ¿ok? Y me aparece un cuarto también, ¿ok? Además, como aquí tengo un producto, lo puedo expresar como una convolución cuando pase al dominio de la frecuencia. Y como aquí tengo un producto también, otra convolución, y además también sé la transformada de una recta. Y sé las transformadas de exponenciales solitas, que en el fondo vienen multiplicando unos, es decir, son deltas desfasados. ¿Ok? Entonces aplico la transformada, se transforman las multiplicaciones en convoluciones. ¿Ok? Esto de acá es un rect. Bueno, la transformada de un rect era, en este caso, el denominador sería 8a. Sinc de f por 8a. Y un desfase temporal se transformaba en una exponencial que me genera un desfase, valga la redundancia. Me genera j2 pi f y por t, que es el desfase temporal. ¿Ok? Es esto acá. ¿Ok? Bueno, luego este 8a, la convolución deja que salgan los escalares, así que no hay problema. ¿Ok? Así que es llegar y aplicar convoluciones en el fondo. En este caso puedo analizar estos pulsos y hacer el mismo tratamiento que se hizo antes, como la convolución de pulsos. Podemos tomar estos dos pares de pulsos y montarlos acá y acá, o al revés, puedo tomar estos dos pares de pulsos, o sea, este par de pulsos y montarlos acá o acá y sacarlo en el fondo. De esa forma obtengo lo siguiente. Lo que ocurrió es que este 8a pasa multiplicando hacia afuera, me quedan menos 2a y me quedan estos 4 pulsos aplicados en estas distintas frecuencias. Ahí uno puede darse cuenta si suma y resta en este caso. Por ejemplo, una de las frecuencias sería 1a más 1 partido en 4a, que ahí me aparece el 5 partido en 4a. Otra frecuencia sería menos eso, y ahí me aparecen en valor absoluto las dos frecuencias, el 5 partido en 4a y el 3 partido en 4a. ¿Okay? Me aparecen los 4 pulsos. Tener ojo con los signos. ¿Ok? Esta función de acá la voy a definir como w de f, porque lo que va a ocurrir ahora es que como estoy convolucionando pulsos, 4 pulsos, aplicado en 4 frecuencias, con una transformada que ya conozco, lo que va a suceder es que esta transformada va a quedar montada a estas frecuencias. ¿Ok? Se va a muestrear a esas frecuencias. Luego me queda de la siguiente forma. ¿Ok? Directamente la convolución de pulsos con esta transformada que ya conozco me queda de esta forma. ¿Ok? Pude haber pescado todo esto y reemplazado por f menos 3 cuartos de a, etcétera, etcétera, esas 4 veces, pero me hubiera quedado una cuestión horripilante. Mejor definirlo de esta forma y dar a entender de que, bueno, me queda montado a esta frecuencia, desplazado en esta frecuencia. Y este negativo pasa a multiplicar hacia adentro también. ¿Okay? Me queda de esa forma la primera transformada. ¿Okay? Para la segunda función, g de t, ¿okay? Tenía, bueno, un seno multiplicado por dos triángulos desplazados con sus anchos respectivos. En este caso desmenuzo el seno y me quedan los triángulos desplazados. ¿Ok? En el fondo tengo una multiplicación, luego si aplico, digamos, la transformada, me aparece una convolución. Pero bueno, además tener cuidado aquí que tengo este j dividiendo. 1 partido en j, si lo multiplico por j arriba y j abajo, me queda menos j. Esto es lo mismo que un vector que apunta hacia abajo en el plano complejo.
Esto es lo mismo que E a la menos J pi medios. Un vector de magnitud unitaria con desfase menos pi medios, es decir, apunta hacia abajo. ¿Ok? Lo puedo expresar como una exponencial compleja. ¿Ok? Me queda de esta forma. Simplemente voy a anotar el J como un desfase. Me va a venir a desfasar mi espectro en frecuencia. ¿Ok? Y eso, esto sería la función en el tiempo desmenuzada y lista para aplicar la transformada de Fourier. ¿Ok? Si aplico la transformada, estas exponenciales se transforman en deltas desplazados a la frecuencia a la que estén, que en el fondo es 2 partido en A. Y estos triángulos, bueno, yo sé que la transformada en triángulo era tau sinc al cuadrado de f tau, y desplazado en el tiempo me van a quedar multiplicados por exponenciales complejas, que me van a venir a desfasar el espectro. Y me queda de esta manera. ¿Ok? Aquí la multiplicación se transformó en convolución. Estas exponenciales se transformaron en delta desplazado. Los triángulos se transformaron en sincs al cuadrado y multiplicadas por exponenciales complejas que me van a venir a desfasar el espectro de frecuencia dado este desfase temporal. ¿Ok? Luego, bueno, puedo hacer el mismo tratamiento. Aquí puedo factorizar por a sinc al cuadrado de AF y me queda una exponencial a j algo más una exponencial a menos j algo, es decir, la voy a poder, digamos, esas dos exponenciales las puedo condensar en un coseno. Me queda de la siguiente forma. ¿Ok? Bueno, aquí se factorizó por a hacia afuera. Y las dos exponenciales se transformaron en el doble de un coseno, con el mismo argumento que tenían las exponenciales. ¿Ok? A esto voy a llamar una función I de f para nuevamente hacer el mismo tratamiento de antes. Se va a terminar desplazando según estos deltas. Me queda así la transformada de la función g. Ese sería el 4.1.4. Bueno, para la segunda parte del problema 4.2 me piden graficar el espectro en frecuencia de las transformadas que se obtuvieron recién. En este caso solo voy a hacer la parte para la f, ya que si no estaríamos 3 años aquí. Pero eso, en el fondo, la transformada para la función f, primero habíamos definido la función w de esta forma, sinc de 8 a f, por esta exponencial compleja que me genera un desfase. Luego al convolucionarla con estos deltas me aparecía la misma función pero muestreada en tales frecuencias, ¿ok? Desplazada en tales frecuencias. Ya, pues entonces vamos a tener que graficar esto. Esta es la lata. Antes de hacer eso, preocupémonos en graficar esto primero solito y después lo vamos a reutilizar para graficar esto mismo pero desplazado 4 veces y multiplicado y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una sinc comprimida en un factor de 8a. ¿Ok? Si yo grafico eso, sería algo de este estilo. Si hago el diagrama de fase, o sea, de magnitud, sería la cuatita hacia arriba nomás. ¿Ok? Y se hace 0 cada uno partido en 8a. 2 partido en 8a. 3 partido en 8a. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, lo mismo por el otro lado. Menos 3 partido en 8a. Bueno, entonces, este sería el diagrama de magnitud de mi función W. Luego, si hago el desfase, sin pescar todavía esta exponencial,
¿Okay? Aquí en la zinc 0 tiene fase 0 porque es positiva, luego es negativa, de fase menos pi, luego es positiva, luego es negativa. ¿Ok? Acá es positiva. Luego, como mi gráfico, como esto es una función real, proviene de una función real, acá tienen de fase pi, porque es negativo en este tramo. Luego tienen de fase 0. Luego tienen de fase pi, de nuevo. ¿Ok? No es necesario marcar aquí las líneas verticales para no rayar tanto, pero notar de que se cumple en el fondo que la fase del espectro, lo que está dibujado en naranja, es una función impar, porque tengo la reflexión puntual. Cualquier punto que yo tome y lo proyecto hacia el otro lado pasa por el origen. Es una función impar. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando incluyo esta exponencial? Lo que ocurre, ¿ok?, es que para todo el espectro se va a sumar, para toda la parte de la fase del espectro, se va a sumar esta recta. Esta recta tiene, bueno, su fórmula es 8a pi f. Es decir, su pendiente es 8a pi y el argumento f. Bueno, recordar que aquí estamos graficando según la frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esta recta va a venir a sumarse a la fase que ya existía. Es decir, para esta parte del diagrama de fase, la recta viene a empujar hacia abajo el diagrama de fase, y para esta parte del diagrama de fase, la recta viene a empujar hacia arriba. ¿Ok? No es tan intuitivo de ver, pero en el fondo viene a empujar, digamos, dependiendo de esta fórmula lineal, esta dependencia lineal del desfase, para esta parte hacia abajo y para esta parte hacia arriba. Para las frecuencias positivas va a empujar hacia abajo el diagrama de fase, y para las frecuencias negativas va a empujar hacia arriba el diagrama de fase. Es decir, el gráfico ya no va a ser así tan amigable. ¿Ok? Para frecuencia, luego, o sea, si nos fijamos en este tramo, el nuevo gráfico va a ser este morado. ¿Ok? Luego va a quedar algo así. Y algo así, de ese estilo. ¿Ok? En este caso, iría empujando hacia abajo así linealmente el gráfico original. Aquí voy a empujar hacia arriba. Y lo podemos ir dibujando de esa forma. ¿Ok? En el fondo como que me va a inclinar el diagrama de fase original. Lo que está haciendo este desfase en el tiempo me dejó la embarrada en el sentido de que proporcionalmente va a ir aumentando y disminuyendo la fase proporcionalmente al valor de la frecuencia. Recordar que esto era necesario para generar el mismo desfase temporal en la señal temporal, valga la redundancia. ¿Ok? Si grafico esto con más cuidado, bueno, aquí uno puede graficar esto con la inclinación que quiera, no hay que ser tan específico en eso. Pero basta con hacer notar eso. ¿Ok? Se sigue cumpliendo que el diagrama de fase, bueno, ahora es el morado. El diagrama de fase sigue cumpliendo con ser una función impar, pero ahora con esta recta metida entre medio, ¿ok? Que me vino a alterar el original que hubiera sido sin este desfase. Bueno, si grafico eso más hermosamente, me queda esto acá.
¿ok? Es exactamente lo mismo, dibujado con más cuidado. Y aquí podemos adjuntar las fórmulas que tendrían estas rectas en las que se monta estas líneas, ¿ok? Ahí les recomiendo echar un vistazo. En el fondo me dice que anteriormente solo habían líneas menos pi y en cero. ¿Ok? Y lo que hizo este desfase fue empujar con inclinación hacia abajo con este factor, con este valor, ¿ok? Cuando son rectas con intercepto, ¿ok? Ahí uno puede ir escribiendo las ecuaciones de esta recta, ¿ok? Ese sería el diagrama de el espectro en frecuencia de esta función WDF, que todavía no es el espectro en frecuencia de nuestra señal f, que va a ser este mismo espectro en frecuencia, pero montado en distintas frecuencias, ponderado por 2a y multiplicado por menos 1, que me cambia el signo, me desplaza en menos pi o en pi según sea el caso. ¿Ok? Es decir, para ahora graficar esto de acá, que es la función f, voy a tener que pescar este mismo espectro, frecuencia de mi función w, que la definí convenientemente para ahora copy-pastearla en los distintos puntos en los que va a aparecer. Y no me va a dar mucha vuelta, en el fondo va a ser eso. Este espectro va a aparecer en menos 5 partido en 4a, menos 3 partido en 4a, en 3 partido en 4a y en 5 partido en 4a. ¿Ok? Y estos negativos me van a venir a empujar el, el diagrama de fase en pi o en menos pi según sea el caso. Si mi frecuencia es positiva, si mi función está en frecuencia positiva, lo voy a entender como un empuje hacia abajo en menos pi. Si mi frecuencia es negativa, es decir, mi W aparece a frecuencias negativas, lo voy a entender como un desfase positivo en pi. Uno en menos pi y el otro en pi. ¿Para qué? Para mantener en el fondo, por así decirlo, la imparidad. Que el diagrama de fase de mi espectro siga siendo impar. ¿Ok? Entonces, también para facilitar un poco las cosas, me voy a enfocar solo en esta parte de acá, ¿ok? Para no estar copiando toda la sync y me queda una cuestión ininteligible, ¿ok? Me queda esto de acá. En el fondo lo que tenemos es que esto de acá, que está encerrado en verde, aparece a las frecuencias que se esperaban, aparece tal cual en menos 3 partido en 4a, que es esto de acá, y aparece también así mismo a la frecuencia 3 partido en 4a. ¿Qué es lo que sucede? A la frecuencia 5 partido en 4a hay un desfase de menos pi. Es decir, si comparo la fase de esta parte del espectro con esta parte del espectro, notaremos que hubo un empujón en menos pi hacia abajo. ¿Ok? Ahí les recomiendo ir viendo cómo supe que ese era el valor pi. En el fondo, si se recuerdan, en estos puntos anteriormente solamente había menos pi, 0, menos pi, 0. Es decir, hasta acá tengo un desfase de menos pi. ¿Okay? Luego si empujo el menos pi hacia abajo al centro, que es lo que está sucediendo, empujo toda la parte de la fase en menos pi hacia abajo, me fijo en el centro, lo bajo a la misma altura que acá. ¿Okay? Y me queda de esa forma una fase más o menos bonita, decente. ¿Okay? Y por descarte, puedo notar de que por reflexión puntual, dado que la función original es real, se tiene que cumplir reflexión puntual en todas las partes.
para que sea una función impar. Sigue siendo una función impar. Es decir, para frecuencias positivas, en esta parte en la que aparece un negativo, el diagrama, o sea, la fase del espectro se empuja hacia abajo en menos pi, y en las frecuencias negativas, acá, hacia arriba en pi. Y se sigue manteniendo que mi espectro, la fase de mi espectro, es una función impar. ¿Okay? Les recomiendo echar un vistazo detallado, revisarlo, pensarlo y digerirlo. En el fondo esto es como lo más complicado que podrían preguntar en algún certamen, algo así. Pero en el fondo les recomiendo eso, graficar algo que se vaya a repetir varias veces y después reutilizarlo. ¿Ok? Y bueno, podríamos hacer algo similar con G. Sí, podemos pescar la transformada de GDF, o sea, la transformada GDF, graficar, en este caso, esta función IDF, que viene a ser parecida a algo que se graficó en la Uintía 2, perdón, la Uintía 3, y después, en este caso, ¿cómo se llama? Montarla a la frecuencia 2 partido en A y a la frecuencia menos 2 partido en A. Este menos me viene a cambiar el signo, ¿ok? Y este menos j pi medios me viene a hacer un desfase de pi medios, ¿ok? En el fondo podría dejarlo de esta forma. Este menos de acá lo puedo expresar como e a la menos j pi. Es decir, puedo dejar multiplicando esto por e a la menos j pi. Y luego paso esto multiplicando acá y acá. ¿Ok? O e a la j pi. ¿Ok? Y eso. Claro, porque esto está en la parte negativa de la frecuencia. Se desfasa positivamente hacia arriba. Luego si paso multiplicando esto hacia acá, esto me va a quedar multiplicado por e a la menos j pi medios. Y esto se va a sumar con este exponente y me va a quedar j pi medios. Es decir, la parte positiva, a frecuencia positiva del espectro, se va a desfasar hacia abajo en menos pi medios. Va a sufrir un empujón hacia abajo en menos pi medios. Y la fase a frecuencia negativa, un empujón en pi medios hacia arriba. De ahí se sigue manteniendo o sea, se sigue manteniendo que la fase de mi espectro va a ser impar. ¿Okay? Así que tener ojo con eso. Echarle un vistazo si es que quieren graficar eso. Y mantener esto a la vista. ¿Ok? Esa sería la parte 2 del problema 4.2. Bueno, para la parte 3 del problema 4.2, y siguiendo solo con la función f, ustedes pueden hacer un procedimiento similar para la función g. En este caso, dado que la función f es una función acotada en el tiempo, existe solamente entre los 0 y 8a segundos, hablamos de una señal de energía, porque es finita. ¿Okay? Luego la señal de energía era simplemente, o sea, la energía de la señal, perdón, era simplemente la integral de esta señal al cuadrado. ¿Okay? Y eso lo pueden pasar o sea, lo pueden calcular a mano, lo pueden pasar por matemática o MATLAB. Tenemos eso ahí. Esto era las dos sinusoides que se multiplicaban dentro de los 0 y 8a, que es donde existe esta señal. No aparece el rect porque el rect entre los 0 y 8a era 1. ¿Okay? Aparece todo el cuadrado y bueno, esto lo pasé por matemática yo y me dio 2a. Hacerlo a mano, no. O sea, sí, se puede, pero si uno está estudiando, ¿para qué? ¿Ok? Luego si queremos calcular, y bueno, dado que la frecuencia es finita, la potencia es cero. Esa es otra conclusión que se puede sacar. Si la señal de energía es de energía, es decir, tiene energía finita, no es de potencia y tiene potencia cero. ¿Ok? Así que eso. Del espectro en frecuencia se tiene que, bueno, el ancho de banda lo podemos
lo podemos obtener viendo el espectro en frecuencia. En este caso, recordar que la energía se relacionaba con el área bajo la curva. ¿Ok? También para en mi espectro en frecuencia. Entonces me enfoco dónde está la mayor cantidad de área bajo la curva. Está acá y acá. Es decir, toda mi energía está concentrada ahí. Y es demostrable que aproximadamente para una zinc es como el 90% de la energía la que está concentrada ahí. Entonces, digamos que me va a importar lo que está de acá a acá. Ok, esto es una medición bastante al ojo. Aquí lo estoy haciendo bajo el criterio del 90% aproximadamente. Uno puede poner el criterio que quiera, eso va a depender de la tolerancia que uno tenga. Puede imponerse el 95% o más, ¿ok? Pero ahí, para efectos prácticos, basta el 90% aquí y la primera lomita de la zinc. Es decir, vamos desde que comienza hasta que termina. Esta es una señal pasabanda. Su energía está concentrada en un rango de frecuencia. Este rango de frecuencia, bueno, esta zinc tiene ancho 1 partido en 4A. ¿Ok? Es decir, en este punto estamos en 3 partido en 4A menos 1 partido en 8A, la mitad de 1 partido en 4A. Y en este punto acá estamos en 5 partido en 4A más 1 partido en 8A. Luego pesco el límite superior menos el límite inferior y ese sería mi ancho de banda. Esto es una señal pasabanda. Para las señales pasabajos, que sería por ejemplo esta de acá, esta es una señal pasabajos. Mediamos desde 0 hasta el fin del lóbulo que me concentra la energía. Acá como está su existencia, está en un rango de frecuencia, se mide de esta manera. Esto es una señal pasabanda. En una banda de frecuencia está concentrada su energía. Entonces sería esto menos esto acá. Y de esa manera puedo calcular el ancho de banda. ¿Ok? Me da 6 partido en 8A. Es una señal pasabanda. Es una medición aproximada. Todavía no aplicamos criterios tan específicos. No es necesario tampoco, pero se puede. Se podría aplicar un criterio más riguroso. Pero falta todavía una herramienta. De momento se puede sacar al ojo. Y luego la componente de C es simplemente ver el espectro en frecuencia. Vemos que no hay nada a frecuencia 0 o aproximadamente 0, ya que igual aproximé estas sinks que igual continúan infinitamente, pero aquí prácticamente 0, ya que decaen muy rápidamente. Entonces el valor de C es lo mismo que la transformada evaluada en 0, a frecuencia 0, es 0. ¿Okay? No tiene componente continua esta señal. Esa sería la parte 3 del 4.2. Luego la parte 4 del 4.2, para la señal F solamente, nos define esta señal F, pero ahora como una versión periódica. Ya no es aperiódica, sino que vamos a definirla en otra función, f de 2, como una función periódica. ¿Ok? Y nos definen así. Recuerda que esta sumatoria la puedo definir como una convolución entre la función que antes era aperiódica con un tren de impulso. ¿Ok? Tengo eso ahí. En este caso la frecuencia con la que aparecen estos pulsos es 1 partido en 8A, que es 1 partido del periodo de aparición de estos pulsos. ¿Ok? Bueno, luego si aplicara la transformada de Fourier de esta expresión, bueno, la convolución se transforma en un producto entre la transformada de Fourier de f de t, que ya la tengo, y la transformada de Fourier de este tren de impulso, que yo sé que es otro tren de impulso. De esa forma. ¿Ok? El tren de impulso, su transformada era otro tren de impulso. ¿Ok? Y bueno, en este caso tengo la expresión de la transformada de Fourier de f,
en función de mi función W, ¿ok? Que había definido a conveniencia. Y sabía que mi transformada de f era de esta forma, ¿ok? Y la acabamos de graficar en su espectro en frecuencia. En el ítem 4.2, o sea, 4.2.2, la segunda parte de la 4. ¿Ok? Bueno, luego si quiero obtener, digamos, su expresión en series de Fourier, puedo obtener sus coeficientes directamente de la expresión que me relacionaba la frecuencia a la que iba a tener, más bien, la frecuencia a la que se iba a repetir esta señal periódica por la función, la transformada de Fourier evaluada en múltiplos de la frecuencia fundamental. En el fondo, en este caso, esta es la frecuencia fundamental de mi señal periódica. Es decir, mis coeficientes quedan de esta forma. Nuevamente, notar la relación con esta expresión de acá. Esta expresión de acá, arriba, se obtuvo a partir de, nuevamente, la transformada de mi señal aperiódica convolucionada. O sea, perdón, mi señal aperiódica convolucionada con un tren de impulso. Eso, su transformada, era igual a la transformada de mi señal aperiódica multiplicada por la transformada de mi tren de impulso. De acá es donde yo puedo desprender esto de acá. Esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá me la entregaban antes como por sabida, pero de acá yo la puedo demostrar a partir de mi transformada. Voy a obtener el mismo resultado. Porque en el fondo, esto de acá aparece ahí. Esto de acá multiplicado con esto de acá es esto de acá. ¿Okay? Esto es lo mismo que mi transformada de Fourier, que la multiplico por impulsos cada 1 partido en 8a, cada f sub 0, que es esto de acá. Voy obteniendo valores en cada múltiplo de f sub 0. Puedo usar esto de acá, o puedo usar esto de acá, como quiera. Esta es como la versión más rápida, más implementable, digamos, en computador también. Y bueno, de ahí puedo finalmente, como es sabido, reobtener mi señal original. Perdón, aquí me equivoqué. No se llama GDT, se llama F. Esta era la señal F. Reobtener mi señal F a partir de la reconstrucción y a partir de tener los coeficientes de la serie exponencial de Fourier. Y respetando mi frecuencia fundamental, que bueno, la podría modificar si yo quisiera. Si es que quiero reconstruir, si es que esto fuera audio, por ejemplo. Ok, esa sería la parte 4 del problema 4.2. Para la función f de t, les recomiendo hacer, si es que tienen tiempo, para la función g de t. Y si vieron este video y no entendieron algo, me pueden hacer dudas, consultas, sea cuanto sea, vean este video, ¿ok? Cuentan conmigo. Que estén bien, cuídense, y fueron los problemas de la Unity 4.